Bienvenidos a todos de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Soy Meritxell García Couto, soy veterinaria y actualmente responsable de animales de compañía de Calier. Hoy contamos con una gran ponente, Susana García Pérez de Ayala, que aparte de ser veterinaria, es certificada internacionalmente en cardiología, en medicina felina, es presidenta del GENFE, acreditada por ABEPA en medicina felina y aparte es directora técnica de Vet Partners, o sea, como veis, vamos, un nivelazo impresionante. Y hoy nos ofrecerá una formación muy interesante titulada IECAS, seguimos ahí. Y bueno, durante la sesión pues hará un abordaje bastante profundo sobre el uso de los IECAS y otros tratamientos muy útiles y prácticos en el día a día de la clínica veterinaria. Aprovecho también esta sesión pues, para comunicaros que desde Calier queremos aportar nuestro pequeñito granito de arena y no solamente ofrecer productos en cardiología o en otro tipo de patologías, ¿no? Sino también poder ofrecer pues, soluciones, servicios y como es el caso de hoy, ¿no? De este tipo de formación, que creemos que bueno, puede ser de valor y que puede aportar pues, un poquito más pues, a todos nuestros compañeros de profesión, ¿no? En la veterinaria. Así que nada, dicho esto, Susana, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meritxell, por la presentación. Te has pasado un poquito, pero, pero bueno. Muchas gracias a Saxon, a Calier por haber confiado en mí y haberme invitado a dar este webinar. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla y vamos. Y empezamos con la conferencia. Como os ha dicho Meritxell, si tenéis alguna pregunta, lo vais escribiendo en el chat y al final de la conferencia las iré contestando. Bueno, a ver, mi charla va a ir sobre el uso de IECAS, que todavía tienen mucha utilidad en la práctica clínica. Pero también vamos a hablar de en qué enfermedades los vamos a utilizar, vamos a hablar un poquito de esas enfermedades y vamos a hablar de lo que hacen los IECAS y la importancia que tienen en la inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona, porque cada día va habiendo más descubrimientos sobre este eje que nos demuestran que tiene una gran importancia el saber controlarlo para tratar ciertas enfermedades y para la salud en general, como vamos a ver a lo largo de la conferencia. Bueno, sabemos que los IECAS son fármacos inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina y todos sabemos que se utilizan, están recomendados por el IRIS para el tratamiento de la enfermedad renal, están recomendados también para la hipertensión arterial, por el ACVIN, están recomendados para tratar la proteinuria, la enfermedad valvular mitral en fase C de fallo cardíaco congestivo, donde ya tenemos edema pulmonar y congestión venosa, en la fase D, que es la fase refractaria al tratamiento, en la cual aumentaríamos las dosis incluso. Es una terapia estándar para el fallo cardíaco congestivo independientemente de la etiología y su función es bloquear el eje renina-angiotensina-aldosterona, por tanto actúan como vasodilatadores mixtos, arteriales y venosos. Los IECAS se llevan estudiando hace muchísimos años. Este es un artículo muy antiguo en el que utilizábamos otra clasificación para la insuficiencia cardíaca, que era la de la ISAC, y ahí ya se vio que eran drogas muy útiles para tratar las clases 2 y 3 de fallo cardíaco. ¿Vale? Este es otro artículo donde nos habla de los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Vais a ir viendo que pongo muchos artículos, pero bueno, es que está claro que la investigación es así y que nosotros tenemos que basar nuestras actuaciones clínicas
en las investigaciones publicadas y en la medicina basada en la evidencia. Entonces, bueno, pues lo que nos vamos a hacer, vamos a ver un poco las publicaciones que hay, las vamos a ir estudiando, ¿vale? En este artículo habla de 4 principales IECAs que se utilizan en veterinaria, que son el benacepril, el enalapril, el imidapril y el ramipril. Es realmente lo que administramos por vía oral son prodrogas que luego se metabolizan. Los 4 están aprobados para el tratamiento de perros con fallo cardíaco congestivo y el benacepril está aprobado también para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ¿vale? No solo reducen la formación de angiotensina 2, sino también reducen la degradación de bradiquininas vasodilatadoras y por eso también tienen un efecto hipotensor, ¿vale? Son muy tolerables, o sea, producen muy pocos efectos secundarios y además tienen la ventaja de que, sobre todo el benacepril, hay un gran porcentaje que se excreta en el hígado, con lo cual a nivel renal no produce problemas. La eficacia de estos fármacos se ha demostrado en muchísimos estudios en perros con fallo cardíaco congestivo, tanto en enfermedad valvular mitral como en cardiomiopatía dilatada, y se ha visto que mejoran la función hemodinámica, los signos clínicos y aumentan la supervivencia. Ahora iremos viendo los estudios que hay. También se están recomendados en perros y gatos con enfermedad renal crónica, como hemos dicho antes, porque reduce la presión capilar glomerular, son antiproteinúricos y retrasan la progresión de la enfermedad y limitan la extensión de las lesiones renales. Esto tiene su explicación, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Y aquí está el protagonista, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que en principio es bueno porque es un sistema de emergencia que conecta el corazón con el riñón para regular la presión arterial y que se activa cuando disminuye el flujo sanguíneo renal para preservar el volumen intravascular, ¿vale? O sea, lo que hace el sistema es mantener la presión arterial, pues para que no haya daño en órganos como el cerebro, el corazón, el riñón, ¿vale? Y está siempre preparado porque es un sistema de emergencia, como hemos dicho. El problema es que al principio es maravilloso porque salva la vida y salva los órganos de una bajada de presión arterial por bajo gasto cardíaco o por el motivo que sea, pero a largo plazo produce problemas. La activación crónica de este sistema produce problemas orgánicos y por eso se utilizan estos tratamientos para reducir el sistema una vez que ha actuado de forma urgente, ¿vale? Entonces, hay un problema cardíaco o vascular en el cual el corazón no bombea la sangre con eficiencia o hay una bajada del flujo sanguíneo por el motivo que sea, una reducción del volumen sanguíneo, una hipotensión, una hipovolemia, una estimulación simpática o una depleción del sodio, ¿vale? Entonces, esto lo detecta el riñón. Sabéis que el riñón es el primer órgano que detecta las bajadas de presión arterial y en el aparato justaglomerular glomerular empieza la liberación de renina, que es la que activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? En el hígado, a través de la renina, se produce la transformación de angiotensinógeno en angiotensina 1. En pulmón, a través de la ECA, que se produce en los vasos pulmonares, se transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Vale? Y luego la angiotensina 2 actúa sobre los vasos, es uno de los más potentes vasoconstrictores que hay, actúa sobre el riñón para promover la retención de líquidos, aumenta la presión arterial y en la corteza adrenal favorece la liberación de aldosterona. ¿Vale? Entonces, la aldosterona se une a los receptores mineralocorticoides y a su vez produce vasoconstricción, altera el endotelio vascular, aumenta el volumen sanguíneo y en el corazón produce alteraciones ventriculares, arritmias, fibrosis cardiovascular y puede producir edema pulmonar. Entonces, como veis, estos son efectos negativos.
En un primer momento la vasoconstricción es beneficiosa, pero en el momento que pasa un tiempo con ella, que ya es una enfermedad crónica, digamos, entonces ya el sistema es negativo para el organismo, ¿vale? Se puede producir sobrecarga del corazón, por tanto perpetúa el fallo cardíaco congestivo, hipertensión y enfermedad renal, ¿vale? Entonces, actuar sobre este sistema requiere el control sobre la angiotensina 2 y la aldosterona, y ahora también vamos a ver por qué, ¿vale? Aquí tenéis un esquema de la importancia de controlar de forma temprana la activación. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1, en angiotensina 2, en aldosterona, y la aldosterona se une a los receptores mineralocorticoides. ¿Pero qué pasa? Que la angiotensina 2 produce efectos perjudiciales como la vasoconstricción a largo plazo, la retención de líquidos y el aumento de la presión arterial a largo plazo, y la aldosterona a su vez también produce vasoconstricción y cambios en el corazón que son negativos, con lo cual se produce un agravamiento de la insuficiencia cardíaca y el aumento de la mortalidad, ¿vale? La angiotensina 2, además, tenemos otra serie de problemas con ella, y es que también, además de, como hemos dicho, se produce en cerebro, vasos, riñones y corazón por vía de las quimasas, otras enzimas que son independientes de las secas, ¿vale? Y la quimasa es la enzima formadora de angiotensina 2 más eficiente. No es una cantidad tan grande como la que forman las secas, pero sí que es muy eficaz este sistema, ¿vale? Entonces, esta angiotensina 2 se libera de los mastocitos, de fibroblastos, de células endoteliales durante una lesión que se produzca en estas zonas. ¿Qué pasa con esta angiotensina? Que tiene efectos profibróticos y proinflamatorios, ¿vale? Dependiendo del estrés sufrido por el tejido, ¿vale? La angiotensina 2 actúa a nivel de dos receptores, que habréis oído hablar de ellos, que es el AT1, que lo que es, ahora vamos a ver un esquema, que lo que tiene es un efecto a nivel de la retención de sodio, vasoconstricción, aumenta la sed, aumenta la actividad del sistema nervioso y libera aldosterona. Este es el efecto que hemos dicho que después ya es negativo. Sin embargo, también actúa a nivel de los AT2, lo que pasa que en menor medida en el animal adulto, mucho más en el feto, lo que le produce una protección al feto. Y estos AT2 tienen un efecto contrarregulador de los AT1, con lo cual tienen efectos antiinflamatorios, antifibróticos y vasodilatadores. Esto estaría estupendo si los receptores AT2 estuvieran en adulto como están en el feto y contrarrestaran la acción de los AT1. Sí que se ha visto que en algunos estadios de enfermedad pueden aumentar los AT2, con lo cual no estaría mal conservarlos de alguna manera, ¿vale? El aumento de angiotensina 2 y el incremento de potasio son los factores mayores para la secreción de aldosterona, ¿vale? Y lo que se está haciendo es intentar actuar sobre más receptores de la angiotensina 2 en vez de directamente sobre la formación de la angiotensina, para ver si podemos controlar de alguna manera más eficaz el efecto, ¿vale? Aquí tenéis el gráfico que os comentaba. Los AT1 producen vasoconstricción, hipertrofia y fibrosis, que es un efecto negativo en la enfermedad, y sin embargo los AT2 tienen el efecto contrario a las AT1. Tienen efectos positivos, con lo cual nos pueden conferir una serie de protección. La aldosterona actúa, una vez liberada, actúa en los receptores mineralocorticoides en diferentes órganos, ¿vale? Y actúa en los canales de iones, en las bombas de iones,
en los tejidos epiteliales, ¿vale? Se produce un aumento en la reabsorción de sodio y agua y un aumento en la excreción de potasio. Bueno, pues sabéis que en el hiperaldosteronismo, que hay un exceso de aldosterona, pues tenemos valores de potasio muy bajitos porque se retiene sodio y agua para aumentar la presión arterial y a cambio se elimina el potasio, ¿vale? También se ha visto, como en el caso de la angiotensina, pues en este caso lo que tenemos son receptores también en retina, cerebro, miocardio, vasos, macrófagos, fibroblastos, adipocitos, o sea que no solo son los vasos o la corteza suprarrenal la que actúa con la aldosterona, sino también lo tenemos en otros tejidos. Y además aumenta los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La cantidad de aldosterona producida en estos tejidos es baja, pero también tiene efectos, ¿vale? También se ha visto que disminuye la sensibilidad a los vasoreceptores del corazón, con lo cual aumenta la frecuencia cardíaca, que es un signo, como sabéis, de mal pronóstico en el fallo cardíaco congestivo. Aquí tenéis una tabla con todos los efectos adversos que producen tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, y si veis el yes, 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 pues veis que funciona a nivel de un montón de órganos y sobre todo a nivel renal, provocan hipertensión, a nivel vascular, efectos miocárdicos, aumentan el sistema nervioso simpático. En el caso de la angiotensina 2 también tiene cierto efecto inotrópico, aumentan el consumo de agua y de sal. Entonces, bueno, veis estos, todos los efectos secundarios que puede llegar a tener esta activación, ¿vale? Los IECAS, que son el tratamiento de esta activación, son los inhibidores, pues también tienen sus efectos secundarios, y es que no se deben utilizar en animales deshidratados, animales que estén hipotensos, en un fallo cardíaco agudo muy grave. Cuando estemos administrando dosis elevadas de diuréticos o tengamos una alteración renal previa, hay que controlar también su uso, y porque en estas situaciones podemos tener más riesgo de una complicación renal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que evaluar la función renal una vez iniciada la terapia con IECAS y ver que siempre los animales estén hidratados cuando se administra el IECA. Y además se ha reportado, ya lo habréis visto o os habrá pasado, porque a mí sí que me ha pasado en algún perro, que la administración de IECA les ha podido provocar tos. Esto también está descrito en personas, y hay perros y humanos que no toleran los IECAs por el desarrollo de tos. Entonces, el problema con esto es que además tenemos un aumento de angiotensina 2 y aldosterona, que es por todo lo que hemos hablado anteriormente de la producción también en tejidos, que aumentan y escapan a la supresión farmacológica. ¿Vale? No se sabe muy bien los mecanismos subyacentes, pero sí se sabe que los IECAS no actúan frente a ese aumento de angiotensina y aldosterona en los tejidos, actúan a nivel vascular. Y las otras vías que se están buscando de control, pues son a nivel de actuación más sobre los tejidos, ¿vale? Como hemos dicho, las quimasas estimulan la producción de AT2 en tejidos y el escape de la aldosterona. Estos dos procesos, que ahora hablaremos del escape de la aldosterona, tanto la producción de angiotensina 2 en tejidos como el escape de la aldosterona, pueden causar que sean eficaces los IECAS en este tratamiento. Pues empezamos con una de las patologías en las que más se utilizan estos fármacos, que es el fallo cardíaco congestivo. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en perros, como sabéis.
la activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Perdonar, porque algunas veces pone RAS y otras SRAA, pero bueno, cuando vas escribiendo así un poco deprisa, como aparece en unos sitios de una manera y de otra, pues se me ha ido. Intenta corregirlo en todos, pero algunos se me ha escapado y aparecen las siglas en inglés, ¿vale? Entonces, la activación crónica del sistema contribuye a la progresión del fallo cardíaco, como hemos dicho, pero es que además la furosemida, el amlodipino, la hidralacina o las dietas con restricción sódica también lo estimulan, ¿vale? O sea que otros tratamientos que ponemos para el fallo cardíaco también estimulan la activación del sistema, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues administramos IECAs, por supuesto, que mitigan el sistema y además que en perros se ha visto que disminuye la presión arterial, disminuye la fracción de regurgitación mitral y la presión por tanto, de la aurícula izquierda. Se ha visto que en ciertos estudios que dosis más altas de IECA producen mejores resultados, y que a más insuficiencia cardíaca debemos utilizar dosis un poquito más altas, incluso cada 12 horas. He puesto unos tips en la insuficiencia cardíaca crónica que me ha parecido importante. Algunos están relacionados con la medicación y otros no, pero bueno, es por hacer un repaso a la enfermedad. Si tenemos repeticiones en la aparición de edema pulmonar, es que estamos teniendo un mal ajuste de la medicación y que tenemos que hacer, revisar la terapia diurética, pero también la terapia neurohormonal, que son los IECAs, ¿vale? Sabemos que la terapia cardíaca prolonga la vida y mejora la calidad de vida. Los síncopes en la insuficiencia cardíaca generalmente se deben a arritmias, hipertensión pulmonar o enfermedad miocárdica sistólica por bajo gasto cardíaco. La hipertensión pulmonar normalmente aparece en esta enfermedad por presiones elevadas de forma crónica en aurícula izquierda y hay que vigilar desde luego su aparición según avanza la enfermedad. La tos normalmente es un signo clínico de enfermedad respiratoria. Puede aparecer en algunos animales con edema pulmonar, pero no os fiéis de la tos porque realmente no hay receptores de tos en los alveolos. Entonces el edema sabéis que es alveolar y puede ser porque hay muchos perritos además que tienen problema respiratorio y cardíaco a la vez y puede ser más debido al problema respiratorio o se ha descrito si hay un aumento muy grande de la aurícula izquierda por compresión bronquial, ¿vale? Pero no por el edema. La esperanza de vida media en el fallo cardíaco congestivo está entre los 6 y 18 meses dependiendo de la etología. El edema de pulmón se caracteriza por taquipnea, entonces nosotros lo podemos detectar en casa monitorizando la frecuencia respiratoria en reposo. Este es uno de los puntos más importantes que yo considero para salvar la vida del animal, que los propietarios monitoricen la frecuencia respiratoria en reposo en casa, ¿vale? Porque así vamos a detectar el aumento de esta frecuencia, la aparición de taquipnea y vamos a sospechar que se ha descompensado y que tenemos edema de pulmón, con lo cual un cambio rápido y precoz en la dosis de diuréticos puede salvar la vida del paciente. El reflejo hepatoyugular nos permite diferenciar ascitis cardíaca de otras causas. La fibrilación atrial, sobre todo con frecuencias elevadas, puede dar lugar a ascitis y esperar que se me ha un segundito, es que se me ha metido el chat aquí en medio. No sé si había alguna. Voy a salir de. A ver. Vale. Ya está. Vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Los objetivos fundamentales es, una vez que el fallo cardíaco es congestivo, que ya tenemos edema pulmonar o derrame pleural, pues
pues reducir el edema y el derrame. Vamos a utilizar diuréticos, que empezaríamos, aquí no está la torasemida, pero también hay que incluirla, aunque es un diurético del ASE, igual que la furosemida. Tendríamos furosemida, espironolactona, que sabéis que tiene una acción diurética débil, pero ayuda en otras cosas, y la hidroclorotiazida. Como vasodilatadores utilizaremos los IECAS y el Pimobendan. Vamos a mejorar el gasto cardíaco con inotropos positivos como el Pimobendan y con vasodilatadores arteriales, como son también los IECAS, el amlodipino y el Pimobendan. Manejaremos las arritmias cuando aparezcan. Podemos utilizar diltiazem, digoxina, sotalol, amiodarona, betabloqueante, lidocaína, dependiendo del tipo de arritmia. Aquí tenemos una fibrilación auricular que es bastante típica en fases avanzadas de la enfermedad valvular mitral o en la cardiomiopatía dilatada. Reduciremos el ejercicio físico y control nutricional, tanto a nivel de reducir un poquito el contenido de sodio en la dieta si tiene exceso, pero en perros no está muy demostrado que esto funcione igual que en los humanos, sobre todo que coman. O sea, lo importante es tener un buen control nutricional a nivel de que coman bien. El ACVIN nos recomienda en la fase C una terapia múltiple con IECAS, espironolactona, furosemida y Pimobendan. El consenso del ACVIN lo podéis mirar en internet, que está a libre disposición el artículo, ¿vale? Y aquí tenemos el consenso del ACVIN, las recomendaciones que hacen. En cuanto hay consenso en el tratamiento agudo y en el tratamiento crónico en casa. Entonces, si veis en el tratamiento crónico, pues incluyen la furosemida, el Pimobendan, los IECAS y los beta bloqueantes, siempre y cuando no haya presencia de signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Sabéis que los beta bloqueantes pueden producir vasoconstricción y no se deben utilizar en presencia de fallo cardíaco congestivo, porque nos costará más eliminar el edema pulmonar. En cuanto a la espironolactona, la digoxina, los broncodilatadores, antitusígenos, no hay consenso, pero sabéis que muchos cardiólogos sí que los utilizan, sobre todo antitusígenos, también digoxina y espironolactona. En un estudio del 2019 que publicaron unas guidelines sobre el tratamiento de la enfermedad cardíaca crónica valvular, se vio que había factores de progresión que ayudarían a identificar el riesgo de fallo cardíaco congestivo. Uno de ellos es la edad, otro el aumento progresivo de tamaño cardíaco, sobre todo en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. A nivel práctico, podemos ir midiendo aumentos de tamaño de la aurícula izquierda y nos acercaremos más a fallo cardíaco congestivo. La velocidad de flujo transmitral, el aumento del NT-proBNP y el aumento en reposo de la frecuencia cardíaca. En esta guideline se vio que eran factores predictivos de progresión y que nos pueden ayudar a ver el riesgo de fallo cardíaco. En este estudio hablaron que los IECAS se justifican, ya que suprimen el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como hemos explicado, con lo cual vasodilatan, contrarrestan la retención de líquidos y contrarrestan la progresión de la remodelación auricular y ventricular. ¿Qué es la remodelación? Pues básicamente el aumento de tamaño, ¿vale? Pero en perros asintomáticos no se mostró que hubiera ninguna diferencia en el retraso en el desarrollo de fallo cardíaco congestivo en la enfermedad valvular mitral crónica, pero sin embargo en perros en Doberman con cardiomiopatía dilatada, también asintomáticos, sí se vio que había retraso en la aparición de fallo cardíaco congestivo. Entonces, bueno, pues sería una opción para utilización en perros asintomáticos. El ACVIN, como ya sabéis, nos clasifica la enfermedad cardíaca en 5 fases: A, B. La B la divide en B1 y B2 según
el tamaño cardíaco. Si ya hay remodelación cardíaca, ya pasamos a la fase B2, aunque sean animales asintomáticos. En la C ya tenemos síntomas claros de fallo cardíaco congestivo, y en la D pues ya tenemos fallo cardíaco congestivo refractario al tratamiento estándar, ¿vale? Entonces ahí hay que aumentar las dosis, las frecuencias de los tratamientos, o incluir más cosas, más fármacos, ¿vale? Entonces, los criterios publicados en el ACVIN del 2019 para considerar que estamos en fase B2 no son simplemente que veamos una aurícula izquierda grande, sino que tengamos un soplo de más de 3 puntos sobre 6, que el ratio aurícula izquierda aorta estén mayor de 1,6, que el diámetro interno en diástole normalizado con el peso corporal sea mayor de 1,7 del ventrículo izquierdo, y si no, pues que tengamos un VHS, un Vertebral Hair Score, mayor de 10,5, pero ajustado a cada raza. O sea, ya hay publicadas tablas que nos dicen el valor máximo del Vertebral Hair Score según la raza, ¿vale? Aquí tenéis abajo cómo se calcula la dilatación del ventrículo izquierdo, y ahora ha salido una medida, bueno, ha salido hace un tiempo, pero no mucho, un nuevo valor para medir el estadio V2 según el tamaño de la aurícula izquierda. Ahora lo veremos. Entonces, aquí tenéis las tablas de VHS según razas, que esto las podéis encontrar en cualquier texto o en internet. Y en ausencia de ecocardiografía, que no podamos medir en ese momento el tamaño cardíaco, pues podemos utilizar el VHS, ¿vale? Y también podemos utilizar otro índice para ver si estamos en fase B2, que es evidenciar un incremento de tamaño en radiografía o en ecografía mayor que los anteriores. Entonces eso nos dice que ya se está produciendo remodelación, y ya tenemos que estar atentos a este animal, porque pasa a fase B2. Aquí tenéis la medida radiográfica del tamaño de la aurícula izquierda, y se mide desde la carina hasta el inicio de la vena cava caudal, y se compara con la vértebra torácica T4, ¿vale? Entonces, los valores de referencia en los perros sanos van de 1,4 a 2,2 el valor de la T4, y por encima de eso, incluso por encima de 3 en algunos estudios, ya se considera que la aurícula izquierda ha aumentado y que estamos en fase B2. Aquí tenéis de nuevo la clasificación con la definición, con los hallazgos clínicos más frecuentes que vamos a encontrar en el examen físico. Veis aquí que en la B1 el soplo es de menor intensidad, que el VHS es menor, que las medidas ecocardiográficas son menores, y que desde luego el ratio aurícula-aorta está por debajo de 1,6 y el del ventrículo izquierdo por debajo de 1,7. En el B2 ya esto aumentan de esos valores, ¿vale? Entonces ahí consideramos ya que estamos en una fase B2 y nos podemos plantear empezar con medicación. La fase C, pues ya tenemos fallo cardíaco congestivo, como hemos dicho, y la de la refractaria. Entonces aquí tenéis en el lado derecho la medicación que se recomienda en estas fases. El estadio C, que es donde se supone que nosotros empezamos a utilizar los IECAS, no es refractario al tratamiento estándar, y lo que tenemos que hacer es mejorar hemodinámicamente, prolongar la supervivencia, evitar el paso al estadio D,
disminuir los signos, que tenga una mejor calidad de vida, una mejor capacidad de ejercicio, como hemos dicho, nutricionalmente, que coma para mantener el peso corporal y, en definitiva, pues que el animal tenga una mejor calidad de vida. El tratamiento se basa, como hemos dicho antes, en el uso de diuréticos, furosemida o torasemida, y tenéis las dosis. La recomendación es empezar con furosemida hasta que falle y entonces pasar a torasemida. Pero bueno, ahora mismo, hoy día, algunos cardiólogos están ya empezando a utilizar torasemida porque sabéis que se administra una vez al día y es mucho más fácil controlar las micciones. Entonces, dar furosemida por la noche y que el perro se esté haciendo pis en casa, pues para algunos cuidadores no es demasiado no es demasiado adecuado. Entonces, para evitar problemas, lo que se empieza es administrando torasemida desde por la mañana, ¿vale? Una recomendación es no cortar el tratamiento si ya ha habido fallo cardíaco congestivo, sino intentar reducir a la dosis mínima eficaz de estos fármacos. El Pimobendan nos recomendó el estudio que se utilizara cada 12 horas a estas dosis, incluso en fases muy avanzadas se puede utilizar cada 8 horas. La espironolactona y los IECAS demostraron eficacia en el estudio BES, mejoran la esperanza y calidad de vida y reducen el riesgo de edema pulmonar, y estas son las dosis. Los IECAS, ya hemos dicho que si el fallo cardíaco está bastante avanzado, recomendamos subir la dosis incluso a 0,5 miligramos kilo cada 12 horas. Y la nutrición, pues ahora mismo se están haciendo más estudios, pero lo importante es cubrir las necesidades calóricas y proteicas, ¿vale? Que coma adecuadamente. No hay que empeñarse en reducir el consumo de sal ni darle dietas que sean poco palatables, porque el animal al final no va a comer. Y necesitamos evitar, como sea, la caquexia cardíaca, ¿vale? Los ácidos grasos omega 3 pueden ayudar bastante. Las proteínas no hay que restringirlas, o sea, no hay que utilizar dietas renales porque acelerarían la caquexia. No hay que reducir los hidratos de carbono porque son una fuente de energía. Podemos añadir L-carnitina y taurina, y la restricción de sodio tiene que ser muy modesta, ¿vale? Porque en perros, no es tan importante como en humanos. Y luego ejercicio suave, hay que reducir el ejercicio físico. No le podemos dejar al animal que siga jugando con la pelota o que siga subiendo cuestas o que se lo lleven a hacer footing, ¿vale? Esto es parte del tratamiento y lo debemos llevar también a rajatabla. En este estudio hicieron una recopilación de otros estudios sobre el uso de IECAS, porque lo que estaban viendo era cómo suprimir el eje renina-angiotensina aldosterona, y nos hacen un resumen de los estudios que hay publicados, ¿vale? Entonces, en el primero, que hubo randomizado y controlado con placebo, se vio que el tratamiento con enalapril mejora la enfermedad cardíaca, disminuye la reaparición de edema pulmonar y mejora la movilidad, la actitud y la frecuencia de la tos en perros con cardiomiopatía dilatada, y era como mucho más eficaz. Y en perros con endocardiosis valvular mitral se vio que mejoraba la tos y la movilidad. En otros dos estudios, también en endocardiosis y en cardiomiopatía, se vio que mejoran la supervivencia y retrasan la aparición de fallo cardíaco congestivo. El problema es que estos estudios tenían un bajo número de animales y entonces, bueno, tampoco pueden ser demasiado fiables. Otro estudio en Estados Unidos que comparaba con Pimobendan, pues no hubo diferencias entre fallo cardíaco o edema, ni en la aparición de muerte por causas cardíacas. Pero en un segundo estudio que se hizo en Europa sí que mejoró la supervivencia con Pimobendan. De hecho, el estudio EPIC, que lo conoceréis, demostró la mayor eficacia de Pimobendan, y sobre todo porque además es un estudio
mucho mejor hecho y mucho más completo que el VetProof, que era el que nos hablaba de la eficacia de los IECAS. Entonces, a veces, pues sí, los estudios, depende cómo estén hechos, pues nos dan unos resultados u otros, ¿vale? Sí que es verdad que en 4 estudios que se hicieron después se aceptó menos el uso en perros sintomáticos, pero también se vio que los perros que recibían benacepril presentaron una supervivencia mayor y menos eventos cardíacos, incluyendo la muerte. O sea que aquí, como veis, hay estudios que dicen que sí, otros que no, aunque la tónica general de los cardiólogos es no utilizar IECAS en perros asintomáticos. Empezar con Pimobendan en fase B2 y ya en fase C incluir los IECAS como nos recomienda el ACVIN, ¿vale? Y además se ha visto variaciones en la respuesta a IECAS dependiendo de la raza. Por ejemplo, el Cavalier King Charles pues tiene una menor respuesta y se piensa que ahí hay un tema genético que hace que algunas razas funcionen mejor con el tratamiento con IECAS que otros, igual que hay diferencias entre gatos y perros, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que los IECAS tienen beneficios clínicos, que mejoran la calidad de vida y que pueden producir daño renal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Medir la creatinina y los electrolitos después de empezar con el tratamiento. La primera medición es recomendable hacerla a los 14 días y si la creatinina ha aumentado más de un 30%, pues lo ideal es reducir la dosis o quitar los IECAS del tratamiento, ¿vale? Son inhibidores enzimáticos competitivos y necesitamos inhibir más del 95% de la ECA para que haya una disminución significativa de la angiotensina 2. Por eso, dosis altas son más beneficiosas y a mayor grado de insuficiencia cardíaca tendremos que utilizar mayores dosis, como hemos dicho antes, ¿vale? La espironolactona, a pesar de que no hay consenso en el ACVIN, pues hay muchos estudios que la recomiendan como terapia adyuvante para el tratamiento crónico en fase C, porque es un antagonista de la aldosterona, con lo cual, como ya hemos dicho, bloquear el sistema renina-angiotensina, aldosterona, tanto a nivel de angiotensina como aldosterona, vamos a tener mayores beneficios. Y los IECAS a veces no son capaces de bloquear toda la aldosterona. Cuando damos furosemida, por lo menos en perros, debe acompañarse siempre de la administración de un IECA. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho también, la furosemida es capaz de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y además la furosemida produce hipocalemia. El IECA aumenta la resorción de potasio y inhibe la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por este motivo deben darse juntos. Si además reducimos un poquito la ingesta de sodio, pues probablemente el IECA, la furosemida y el sodio nos permitan reducir un poquito la dosis de furosemida, ¿vale? Aquí tenéis un estudio publicado en 2015 que habla del uso del benacepril en perros con enfermedad mitral degenerativa, pero asintomáticos, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, realmente el beneficio más positivo de los IECAS es inhibir el RAS, que a lo mejor no está suficientemente activado todavía o no sabemos muy bien por qué no se debe utilizar en B2, que hay autores que dicen que ahí ya está activado el RAS, pero sí que es verdad que en los estudios que se han hecho no hay suficiente evidencia para sugerir que estos perros vivan más tiempo. Como ya hemos dicho antes, el estudio del Pimobendan es el único que lo ha conseguido demostrar.
Sin embargo, en otros estudios como este, pues se ve que una vez que estamos en fallo cardíaco congestivo, los SIECos sí que mejoran la hemodinámica cardíaca, reducen la mortalidad en pacientes humanos y caninos con fallo cardíaco congestivo. En este otro estudio lo que nos habla es de las dosis y nos dicen que 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas de benacepril producen una mayor reducción de la angiotensina 2 y nos ayuda a reducir, a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Vale? Como os decía antes, se produce un escape de aldosterona que no se sabe muy bien por qué pasa esto, pero dentro de las distintas rutas de producción hay veces que esas rutas producen más aldosterona que la ruta habitual a través de las glándulas suprarrenales, ¿vale? Además, como hemos dicho antes, ciertos fármacos también provocan que se produzca más aldosterona y por tanto puede haber más escape, y los IECAS bloquean el sistema a nivel plasmático, no el tisular. Entonces ahí sí que se nos escapa una producción de aldosterona que no podemos controlar, ¿vale? Produce retención de sodio y líquidos, como hemos dicho, y tiene efectos negativos en las arterias, en vasoreceptores, en la hipertensión, en la fibrosis, en las arritmias, con lo cual tendríamos que poder también intentar actuar a nivel de este escape de aldosterona. Añadir espironolactona pues nos puede ayudar un poco también a reducir este escape, añadirla al tratamiento. ¿Vale? Aquí tenéis el estudio de LAI bueno, que nos lo presentaron en el 2020, donde se utilizó espironolactona y benacepril para ver el efecto que tenía en el fallo cardíaco. Entonces, igual que en estudios anteriores, el uso en fase preclínica es controvertido. En fase B2, con un diámetro ventricular mayor a 1,7 y un ratio mayor a 1,6, en 184 perros, que es un estudio con bastantes animales, falló en demostrar que la combinación de espironolactona y benacepril retrasará la aparición de fallo cardíaco en esta fase, ¿vale? Entonces estamos igual que con los estudios con el benacepril. El benacepril no lo ha demostrado y el benacepril y la espironolactona tampoco han demostrado que retrasaran la aparición, ¿vale? Pero, sin embargo, puede tener efectos beneficiosos, como hemos dicho, en la remodelación cardíaca. Solo el pimobendan ha demostrado retrasar la aparición de fallo cardíaco congestivo y con este tratamiento, aparte de la remodelación cardíaca, sí que se vio que había factores que mejoraban, pues eso, como el VHS, el tamaño de aurícula aorta, el NT-proBNP tampoco aumentó en este grupo tratado. Pues bueno, pues hay cosas que van mejor y otras que van peor. ¿Lo podemos utilizar? Sí. ¿Que retrasa la aparición de fallo cardíaco? Pues no, eso no han conseguido demostrarlo con los estudios, ¿vale? La espironolactona bloquea la aldosterona, es un diurético muy débil, previene la reabsorción de sodio y ahorra potasio, antagoniza los efectos cardiotóxicos de la aldosterona y la fibrosis miocárdica, ayuda a evitar el escape de la aldosterona a los IECAS. Se ha sugerido unas dosis de 0,5 a 2, pero en los últimos estudios se ha visto que dosis menores a 2 no son tan eficaces, ¿vale? Entonces se recomiendan 2 miligramos kilo por lo menos una vez al día, ¿vale? En algunos perros puede producir ginecomastia porque compite con la testosterona y entonces lo que pasa es que aumentan los estrógenos.
En humana están utilizando otros derivados, digamos, hay 2 o 3 nuevas que todavía no tenemos estudios en veterinaria que tienen menos este efecto secundario que la espironolactona. Otras terapias que podemos utilizar en el fallo cardíaco es la taurina, que sabéis que está en el músculo cardíaco en elevadas concentraciones, y lo que hace es que favorece la contracción miocárdica, en resumen, ¿vale? La deficiencia en gatos puede causar cardiomiopatía dilatada, esto ya lo sabemos hace tiempo, en gatos que no estaban bien alimentados, con dietas con taurina, porque los gatos no producen taurina, hay que dársela en la dieta. Y en perros también se ha visto en distintos estudios que también pueden desarrollar cardiomiopatía dilatada secundaria a la deficiencia de taurina. La L-carnitina se acumula también en el músculo cardíaco y se ha visto que su deficiencia también puede provocar cardiomiopatía dilatada, sobre todo en perros, ¿vale? ¿Cómo monitorizamos el fallo cardíaco? Pues hemos dicho que lo vamos a monitorizar con la frecuencia respiratoria en reposo, que debe estar siempre por debajo de 30. Vamos a monitorizar los valores renales y los iones. La torasemida provoca más pérdida de potasio y es una cosa que a veces se nos olvida, pero cuando hagamos los chequeos, pues aparte de sus radiografías, ecografía, lo que queráis hacer, pues siempre una toma de muestras de sangre para medir valores renales y los iones, ¿vale? Con la ecocardio vamos a ver el tamaño de las cámaras, cómo vamos, cómo tenemos las presiones de llenado, cómo tenemos la función sistólica y diastólica y la hipertensión pulmonar, que tampoco debemos olvidar que con el paso del tiempo se va a ir desarrollando, ¿vale? En la radiografía torácica vamos a ver los patrones pulmonares, sobre todo para ver si tenemos edema o no. Y si hay tos y no hay taquipnea, no es un signo específico de enfermedad cardíaca, como hemos dicho antes. Es probablemente de enfermedad cardíaca, me refiero a nivel de edema pulmonar, ¿vale? El edema pulmonar siempre va a producir, si produce tos, va a producir taquipnea, pero sobre todo taquipnea, ¿vale? Entonces, si no está con respiración agitada o más rápida, generalmente no va a ser por edema de pulmón. Complicaciones que podemos tener, pues vamos a tener sobre todo arritmias, que pueden ser la fibrilación atrial en caso de aurículas muy dilatadas, y extrasístoles atrialis también se ven con frecuencia y hay que vigilar porque normalmente cuando empieza a haber extrasístoles supraventriculares atriales, luego suelen dar paso a la fibrilación atrial, ¿vale? Arritmias ventriculares, sobre todo en cardiomiopatías dilatadas, son corazones muy dilatados ya con alteración de la función sistólica. Y otra complicación es la hipertensión pulmonar, que nos va a dar regurgitación tricúspide de alta velocidad y que sobre todo el signo principal, y es el que yo he visto siempre, son los síncopes. ¿Qué pasa con los gatos? Pues el problema es que a los gatos todavía no se los estudia mucho, desgraciadamente, y hay muchísimas más publicaciones de perros que de gatos. Entonces, hay muy pocos estudios sobre el manejo del fallo cardíaco en gatos y normalmente lo que se utiliza es la furosemida y un IECA en caso de que estén en fallo cardíaco congestivo. Cuando no lo están, pues podemos utilizar el diltiazem o el atenolol. Generalmente se utiliza más el atenolol porque se da una vez al día y el diltiazem es cada 8 horas, pero en los estudios publicados es más eficaz y más seguro la administración del diltiazem. El problema es partir las pastillas y encima que habría que administrárselas al gato cada 8 horas, ¿vale? La mayoría de los gatos, porque sí, se les trata con IECAS y furosemida.
y hay que vigilar las arritmias también en estos animales porque también las desarrollan. Y también se está empezando a usar el Pimovendan, como sabéis, pero en gatos que no tengan una obstrucción muy importante del tracto de salida al ventrículo izquierdo. O sea, que las velocidades aórticas sean más bajitas, ¿vale? En gatos con cardiomiopatía hipertrófica subclínica, pues se hizo un estudio con 21 gatos y se vio que el benacepril mejoraba la función diastólica y que revertía un poco la hipertrofia ventricular, pero no se ha dado un valor estadístico importante a este estudio, ¿vale? O sea, luego la conclusión ha sido que estos hallazgos puedan ser incidentales y que se necesitan más estudios. Entonces, en gatos con cardiomiopatía hipertrófica subclínica, pues actualmente no se recomienda administrar IECAS y prácticamente ninguna medicación y en todo caso el diltiazem o el atenolol, ¿vale? Según el consensus que se ha publicado de la ACVIN en el 2020, nos explican que la taquipnea, dificultad respiratoria, crepitación en la hipotermia y los sonidos de galope son altamente sugestivos de fallo cardíaco congestivo. Entonces, ojo a la observación y a la auscultación, y hay que tomar la temperatura en estos gatos. Los gatos en estadio B2, porque ya tienen aumento de aurícula izquierda, pues tienen un elevado riesgo de presentar fallo cardíaco o tromboembolismo arterial. El benacepril no tuvo efecto sobre el tiempo de aparición de fallo cardíaco congestivo en gatos sin síntomas. Tampoco retrasó la aparición del paso a la fase D, aunque se sigue de la fase C a la fase D, aunque se sigue utilizando. Y, por ejemplo, en gatos Maine Coon con cardiomiopatía hipertrófica se ha visto elevadas concentraciones de aldosterona, pero el tratamiento, inhibir la aldosterona, no ha mejorado el fenotipo hipertrófico ni la función diastólica. Entonces, bueno, pues la conclusión es que se necesitan más estudios para ver si aquí inhibir la aldosterona nos puede ayudar en esta raza, en principio, que es en la que se ha buscado. Marichel, ¿me puedes decir cómo voy de hora? Pues vas un Porque es que, poquito justita. No sé cuánto te queda, Susana, pero porque ya hemos hecho ya la ¿cómo horita. vamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya la hora? Sí, pero bueno, podemos alargar 10 minutos, como mucho, Mm, Vale, pues porque venga, voy tenemos más muchas rápido. preguntas luego también que contestar. Pero adelante, Dios continúa. mío. Vale. Bueno, enfermedad renal crónica es otra de las aplicaciones de los IECAS, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel primordial en la aceleración de la disfunción renal, ¿vale? Por lo mismo, contracción de arteriolas eferentes, aumenta la presión capilar glomerular, aumenta la presión sistémica y se secreta también aldosterona, que reduce la pérdida de sodio en los túbulos distales. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar, inhibir este sistema para además bajar la proteinuria y la hipertensión, ¿vale? En la enfermedad renal, bueno, pues tenemos un protocolo de actuación que consiste en una anamnesis, exploración física, análisis de sangre, de orina, ya lo sabemos todos. Y dentro de los exámenes de orina tenemos que tener un sedimento negativo y determinar la densidad y el UPC. El UPC es la proteína creatinina en orina. Según el UPC, la creatinina, el SDMA y el ratio, pues sabéis que hacemos un estadiaje y la presión arterial en IRIS, que el tratamiento dependerá también en qué estadio de la enfermedad estemos, ¿vale? En los planes de diagnóstico y de tratamiento, pues si tenemos una enfermedad renal, si tenemos
un SDM alto, una creatinina alta, unas imágenes renales anormales y una proteinuria persistente. ¿Cuándo tenemos un compromiso renal? Pues un UPC mayor de 0,4, 0,5, una densidad por debajo de 10,35, una creatinina de 1,6, un SDMA mayor de 14 y una presión arterial de 150 milímetros de mercurio. Esto varía un poco entre gatos y perros, pero básicamente estas son las 5 premisas que nos dicen que los riñones no están funcionando correctamente, ¿vale? El tratamiento en gatos del iris, pues aparte de la dieta, de quitar fármacos nefrotóxicos, todo esto, pues serían, por ejemplo, el uso de benacepril o de bloqueantes de receptores de angiotensina en caso de proteinuria. Y en caso de hipertensión, ahora lo veremos, el fármaco de elección es el amlodipino en gatos, no el IECA, ¿vale? Y luego ya tratar pues la hiperfosfatemia, tratamientos sintomáticos, control de infecciones. Bueno, pues esto ya lo sabemos, ¿vale? La angiotensina 2 ha demostrado que es nefrotóxica, ¿vale? Y produce fibrosis, inflamación, isquemia, remodelación e hipertensión. Y esta es la importancia de controlar la activación, ¿vale?, del sistema. En gatos se ha visto que el benacepril puede ser un tratamiento eficaz para la reducción de la progresión de la enfermedad renal en la mayoría de los gatos, porque controla el sistema renina-angiotensina-aldosterona, controla la hipertensión, aunque de manera un poquito leve, pero la controla también, y controla la proteinuria, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque me enrolla mucho al principio y ahora vamos un poquito más lentos, pero bueno, estos son estudios de la eficacia de los IECAS en gatos con enfermedad renal, y todas las conclusiones que sacan es que hay que corregir la hipertensión renal y hay que provocar el descenso de la proteinuria, que lo hacen los IECAS. Aquí tenéis unos gráficos de cómo aumenta la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2 y la aldosterona una vez que se ha instaurado la enfermedad renal, y aquí cómo van reduciéndose con el uso del benacepril, sobre todo angiotensina 2 y aldosterona, y cuando retiramos el tratamiento con benacepril vuelven a aumentar, ¿vale? Igual que la presión arterial. Aquí tenemos sin, con, sin con sin y sin con sin, y veis que se reduce, ¿vale? Benacepril ha demostrado bajar los niveles de urea, creatinina y presión arterial también en gatos con enfermedad renal poliquística, ¿vale? ¿Qué pasa con los perros? Pues aquí las proteinurias suelen ser mayores porque la enfermedad suele ser origen glomerular, y entonces tienen más proteinuria que los gatos. Es un importante marcador para pronóstico. La proteinuria sabéis que es un marcador pronóstico negativo. En perros sí que podemos medir la proteinuria por la tira reactiva, no en gatos. Conviene siempre hacer varios controles en los dos. Siempre tenemos que descartar las causas pre- y postrenales con análisis de sangre y orina. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en perros es que la producción endógena de creatinina varía en función de la masa muscular. Aquí tenéis una tablita de las variaciones de creatinina en función de lo que pese el perro. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ahora, a la hora de hacer las analíticas. Aquí tenéis también el tratamiento, y como veis aquí, para la proteinuria en perros el tratamiento de elección son los IECAS junto con las dietas renales. Para la hipertensión arterial sistémica también son los IECAS, primero a dosis externa y luego a doble dosis. Y en el caso de que no nos baje la hipertensión, pues entonces añadiremos otros fármacos como amlodipino, como los bloqueantes de los receptores de angiotensina o la hidralacina, ¿vale?
En este estudio se vio que también en perros la activación del sistema renina-angiotensina era una de las principales causas de hipertensión y que los IECA se consideran las estrategias terapéuticas más eficaces. Esa es la conclusión más importante, y que además es seguro y no suelen tener efectos secundarios, ¿vale? La proteinuria está muy relacionada con la supervivencia, como sabéis, es en animales azotémicos y no azotémicos. Por ejemplo, en perros una UPC mayor de 1 ya está asociado con mayor riesgo de crisis urémicas y muerte. Y se produce por un aumento o sea, pérdida de nefronas y aumento de la hipertensión glomerular, ¿vale? Aumenta la tasa de filtración de una nefrona, los poros se hacen más grandes y se liberan más proteínas de más tamaño. Sabéis que los glomérulos retienen las proteínas, y las que se filtran en los túbulos se vuelven a reabsorber. En caso de daño renal esto no ocurre y entonces se van liberando más proteínas, ¿vale? El manejo de la proteinuria en perros y gatos con enfermedad renal crónica también es con IECAs o bloqueadores de los receptores de angiotensina, y se consideran un tratamiento estándar en perros y gatos con proteinuria, ¿vale? Aquí tenéis una categorización de las causas de proteinuria. Pero en resumen, cuando hay un UPC muy alto suele ser por enfermedad glomerular, tanto en perros como en gatos. Las enfermedades glomerulares son mucho más frecuentes en perros, pero en gatos, si hay un UPC mayor de 2, también hay que sospechar de ellas. Y en perros, si está por debajo de 2, pues sospecharemos más de una enfermedad, podemos sospechar de enfermedad glomerular, pero también de túbulo intersticial. Por debajo de 1, lo normal es que sea una enfermedad túbulo-intersticial. ¿Vale? A ver, de esta diapositiva lo que os voy a comentar es que lo ideal es reducir la UPC en un 50% por lo menos, ¿vale? Y que también hay que vigilar el potasio, como hemos dicho antes, ¿vale? La hiperpotasemia puede ser un efecto de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, y hay que estar controlando los tratamientos. Mucho más en perros que en gatos, ¿vale? A ver. Hipertensión. Esta es ya la última enfermedad que vamos a ver y con esto vamos terminando, ¿vale? La hipertensión no tratada pone en riesgo el daño a órganos diana, ¿vale? Aumenta la morbilidad y la mortalidad. Hay una incidencia incluso en gatos del 19,5, que es bastante alta, y aumenta con la edad y enfermedades que vamos a ver ahora. La hipertensión puede ser situacional, el efecto bata blanca, primaria o idiopática, que no se sabe por qué se produce, y luego secundaria a ciertas enfermedades, ¿vale? Cuando sospechemos de una hipertensión situacional por estrés, pues lo que tenemos que intentar es ver si hay daño en órganos diana como el ojo, aunque si está normal no indica normotensión, pero bueno, habría que mirar el fondo del ojo si sospechamos que un gato es hipertenso, ¿vale? Si un gato presenta hipertensión sostenida, hay que tratarlo. Ideal obtener las presiones, sobre todo los gatos, desde los 3 años de edad, una vez al año, para tener un historial de la presión arterial de estos animales. La primaria o idiopática se diagnostica por exclusión, y la secundaria, pues hay una causa que lo provoca. En los gatos la principal es la enfermedad renal crónica, la aguda, el hipertiroidismo, la diabetes, el hiperaldosteronismo, y luego el ferocromocitoma y síndrome de Cushing, que sabéis que en gatos es muy poco frecuente, ¿vale? En perros hay variaciones en cuanto a razas, y en los machos suele ser mayor.
La obesidad puede causar hipertensión, la enfermedad renal crónica. Una causa de hipertensión es el hiperadrenocorticismo, que además produce también aldosteronismo, la diabetes, el feocromocitoma y el hipotiroidismo. Entonces, cuando venga un animal con estas enfermedades, hay que tomar siempre la presión arterial. Y en problemas adrenales, además de los IECAS, se recomienda añadir espironolactona, ¿vale? Pues ¿cuándo medir la presión arterial? Pues cuando tengamos algún signo que nos indique que puede algún daño en órgano diana, pues soplo, ritmo de galope, arritmias, ceguera, hemorragias oculares, los neurológicos, alguna de las enfermedades que hemos mencionado, animales que están tratados con fármacos que pueden aumentar la presión arterial y siempre, siempre, siempre en los gatos, sobre todo cuando son mayores. Esta es una tabla de las lesiones que se producen a nivel de órganos diana, las más importantes, están publicadas también en el ACBIN, en el consenso de hipertensión, que también es libre, se puede encontrar en internet. Y el objetivo del tratamiento, por supuesto, es evitar el daño en órganos diana, en el ojo, hemorragias, ceguera, aparecen midriáticos, no se suelen recuperar y si se recuperan tarda bastante. A nivel cerebral, pues tenemos encefalopatía, con ataxia, ceguera, estupor, están desorientados, pueden tener convulsiones. A nivel renal, la azotemia se produce en el 70% de los gatos y proteinuria y glomerulosclerosis. En miocardio tenemos soplos en un 40-72% de los gatos con hipertensión, ritmos de galope y además se produce hipertrofia cardíaca, ¿vale? Los grandes vasos también se ven afectados por la hipertensión, sobre todo a nivel de la aorta, ¿vale? Con arteriopatías que pueden aparecer en las paredes de los vasos, ¿vale? Entonces, el tratamiento, por supuesto, la causa, reducir gradualmente la hipertensión, valorar cada caso individualmente. En gato ya hemos dicho que la elección es el amlodipino, después el telmisartán y después los IECAS. Y en perro la primera elección son los IECAS. ¿Vale? El objetivo, aquí tenéis las dosis de los fármacos y disminuir al máximo el riesgo en órganos dianas. Tenemos que tener una presión arterial sistólica por debajo de 150 y diastólica por debajo de 95. En el caso de que no se cumplan, pues entonces tendremos que estar controlando y ajustar la terapia, ¿vale? Las ventajas de los IECAS, pues que dilatan, son vasodilatadores, bajan la proteinuria, bajan la presión intraglomerular, con lo cual reducen la proteinuria y pueden producir al principio una disminución de la tasa de filtración glomerular que luego se recupera y que además es poco importante en perros y gatos. Pueden aumentar la creatinina y, como hemos dicho antes, no los debemos utilizar en pacientes deshidratados. En el hipertiroidismo también se ha visto que puede aparecer hipertensión, pero el desarrollo de esta hipertensión no está asociada con la activación del RAS como en otras enfermedades. Entonces, bueno, pues puede ser que no funcione el tratamiento con IECAS, ¿vale? Ya terminamos. Las conclusiones es que hemos visto que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona afecta negativamente al corazón, los vasos y los riñones. Cuanto más se aprende sobre este sistema, más complejo es y más problemas encontramos con el bloqueo terapéutico y que realmente no sea tan completo y que además nos estemos suprimiendo componentes beneficiosos y que no sea tan eficaz en los tratamientos. Y bueno, pues habrá que buscar entender bien cómo va cambiando todo ese sistema durante la enfermedad y encontrar nuevos tratamientos que ya están en estudio. Hay nuevos inhibidores de los receptores de aldosterona,
hay más ARBS que se utilizaban en humana que ya se están empezando a utilizar en veterinaria. El ácido recombinante humano, los inhibidores de las quimasas que ya hemos hablado antes, pues no están estudiadas en perros, pero bueno, esperemos que en un futuro empiecen a estudiarse y tendremos más armas terapéuticas. Yo ya he terminado, he ido muy deprisa, lo siento, pero es que tenía muchas cosas que contaros. Y nada, doy paso a Meritxell y al turno de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que una ponencia impecable. Yo al menos personalmente he aprendido muchísimo. Creo que bueno, hay muchos aspectos, ¿no?, de hoy en día que están cambiando, otros bueno, que como veterinarios, tanto generalistas como especialistas, ¿no?, en temas de cardiología, pues nos ha aportado un valor bastante grande. Y bueno, ahora empezaremos con el turno de preguntas que han ido formulando a todos los asistentes. Daros también las gracias por vuestra participación y bueno, animaros, como os he dicho, ¿no?, de si tenéis alguna duda durante la sesión ahora o si no posteriormente, pues bueno, podéis también direccionárnoslas. Pues bueno, Susana, la primera pregunta. ¿Por qué mecanismos los IECAs pueden provocar tos? Vale, pues se cree que es una alergia. Vale. Un mecanismo alérgico a estos fármacos y producen también broncoconstricción y es como que desarrollan como una especie de asma. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Entonces Sí. no se sabe muy bien para evitarlo, para evitar la tos. Ujú. Pues nada, retirarlos. O Vale. sea, se recomienda en humana y en veterinaria cuando provoquen tos probar con otros. Yo, bueno, pues si está con benacepril, pruebo con ramipril o pruebo con imidopril, pero si sigue tosiendo, bueno, lo primero que hago es retirar el IECA para ver si deja de toser, ¿vale? Si no deja de toser, pues ya tenemos otra causa. Y si deja de toser, pues la causa es el IECA. Entonces, cambio de IECA a ver si me da resultado. Y solo he tenido un perro que ha sido persistente la tos, ha tosido con todos los IECAs, cada vez que los quitábamos dejaba de toser, un galgo, y nada, pues no se administran IECAs. Relacionada a esta pregunta, hay otra que dice, ¿no? ¿La tos inducida por el IECA es dosis dependiente? Yo creo que no. Yo No. creo que no. O sea, en los animales que ha pasado, que pasa muy poco, en humanos hay muchas más referencias a esto, ¿eh? Pero en animales pasa muy poco, con dosis bajas, con dosis iniciales de incluso de 0,25 miligramos por kilo, han producido tos. Vale. Relacionado, pero no en este caso en uso de IECA, sino ¿qué podemos hacer ante la presencia de una tos debido a esa elevación de tráquea por aumento de tamaño auricular, ¿no?, que muchas veces se ve frecuentemente en clínica? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es intentar bajar el tamaño de la aurícula izquierda. O sea, es la única solución que tenemos con esto. O algunos perros responden a la administración de antitusivos, pues tipo butorfanol o tipo codeína, ¿vale? Que además son relajantes y que actúan a dos niveles. Para bajar el tamaño de la aurícula izquierda, pues se han postulado un montón de cosas, entre ellas pues el uso de vasodilatadores y también el uso de, por ejemplo, de anlodipino, bueno, de vasodilatador, que también es el anlodipino. Entonces, hay estudios que muestran que añadir anlodipino a la terapia habitual puede hacer que se reduzca más el tamaño de la aurícula izquierda. Entonces, esa es una de las vías de tratamiento y la otra vía es inhibir los centros de la tos, ¿vale? A través del uso, eso yo fundamentalmente uso codeína o uso dextrometorfano, a veces también lo he utilizado,
y butorfanol, sobre todo butorfanol. Vale. ¿Cómo se determina una caquexia cardíaca? Pues se determina por una pérdida, realmente lo que es una caquexia es una pérdida de peso no justificada, o sea, que no haya unas causas para determinar que no es, o sea, a ver si me explico. La caquexia, bueno, primero estos animales tienen un balance energético negativo, ¿vale? Estos animales muchas veces no comen bien. ¿Por qué no comen bien? Porque tienen un bajo riego sanguíneo en el intestino, ¿vale? Entonces eso les quita el apetito, tienen bajo gasto cardíaco, tienen un bajo riego sanguíneo al intestino y les quita el apetito. Entonces muchos de estos animales son hiporéxicos, comen menos de lo que deberían comer y tienen un balance energético negativo. ¿Cómo se determina? Pues se ve clarísimamente un perro con problemas cardíacos que no está comiendo adecuadamente y que está perdiendo peso, ¿vale? Hay algunos animales, aunque es más raro, que también pierden peso, aunque estén comiendo adecuadamente, y ahí, bueno, pues todas las activaciones de citoquinas, de inflamación y de fibrosis y todo esto que se produce en la enfermedad cardíaca también puede provocar una mala utilización de los nutrientes y una baja absorción a nivel intestinal, ¿vale? Entonces, pues aquí, por ejemplo, eso, inhibir el RAS, que tiene el efecto proinflamatorio y profibrótico, mejorar la dieta, o sea, dar dietas muy palatables y añadir ácidos grasos puede ayudar a reducir la caquexia cardíaca. Referente un poco, Susana, a lo que comentas, ¿no? De esa adición de omega 3, etcétera, hay una pregunta relacionada en el cual sugieren, ¿no? De cuál es el impacto de los omegas 3 o los EPAs en cardiópatas y si es mesurable. Y también los antioxidantes, ¿no? Como la vitamina E, la C y el selenio. A ver, yo creo que el impacto de los ácidos grasos y la vitamina B es indiscutible en todo. O sea, yo creo que las funciones que tienen son buenas para todo, no solo para los problemas cardíacos, ¿vale? En cualquier enfermedad crónica deberíamos adicionarlos, incluso en enfermedades degenerativas y añadir antioxidantes y como preventivos también. Se utiliza mucho también pues, a nivel de disfunciones cognitivas y de enfermedades articulares, o sea que en toda enfermedad que implique que pueda haber un proceso oxidativo, el añadir estos compuestos. Lo que pasa que a veces tenemos ya terapias multifármacos y no los añadimos un poco por no meter más medicaciones ni más coste en el tratamiento, pero yo creo que se deben incluir. Han demostrado su efecto, los ácidos grasos han demostrado en múltiples estudios sus efectos antiinflamatorios a todos los niveles y reducen la necesidad de utilización de otros antiinflamatorios, y yo creo que deberían añadirse en el tratamiento. ¿Cómo se mide? Pues se mide con una mejoría clínica, igual que para el resto de... No hay ninguna otra manera de medirlo, sino simplemente con una mejoría clínica, e incluso hay veces que también contribuyen en el retraso de la aparición de complicaciones o de fallo cardíaco congestivo. Lo que pasa es que esto tampoco se puede decir porque no hay una evidencia científica muy alta con respecto a esto, pero sí que se está viendo en algunos casos, fabricantes de estos productos sí que están viendo que puede haber un retraso, sobre todo a nivel cardíaco, en la aparición de disfunciones miocárdicas, ¿vale? Por la actuación sobre el miocardio. Susana, referente también a esa suplementación, ¿qué dosis de taurina y carnitina recomendarías?
Pues mirad, yo no pierdo neuronas con las dosis, ¿vale? O sea, de verdad, no me preguntéis dosis de nada porque no me las sé, no me las sé, entonces yo las miro. O sea, cuando necesito saber la dosis de algo, me cojo mi vademecum, que tengo además uno metido en el móvil, y lo miro. Entonces, las dosis recomendadas que están por todas partes y que las podéis mirar. No me preguntéis dosis porque de verdad que es que no pierdo el tiempo aprendiéndomelas. Ahora entramos en otra pregunta tema gatos, ¿vale? ¿Es más recomendable el Telmisartán o un Yeka? Mi sartán. A ver, vamos a ver. El telmisartán y el IECA, en los distintos estudios que se han hecho, ha demostrado el telmisartán ser un poquito más eficaz en el control de la proteinuria y en el control de la hipertensión, ¿vale? En gatos, el IECA produce una reducción muy moderada de la hipertensión. Entonces no se utiliza, por eso en primera línea como en los perros, se utiliza el alodipino. Entonces, realmente en gatos las recomendaciones son para hipertensión primero alodipino, luego telmisartán y luego IECA, y para proteinuria primero telmisartán y luego IECA. En proteinuria sola sin hipertensión podemos utilizar cualquiera de los dos. No hay tanta diferencia en la eficacia. Hay mucha más diferencia en cuanto al tratamiento de la hipertensión. Entonces aquí un poco podéis valorar cómo se toma el medicamento, el precio, pues bueno, pues una serie de factores si solo hay proteinuria y no tenemos un gato hipertenso. Vale. Hay otra pregunta más o menos relacionada con el tema renal, ¿no? Que nos comentan de si hay otra alternativa en perros con proteinuria en cuestión de tratamiento. Sí, los ARBs. O Vale, sea, igual el telmisartán. el O telmisartán. sea, los bloqueantes del receptor de angiotensina, que tenemos varios tipos que además se utilizan en humana, no están registrados, o sea, no están registrados para el uso en animales, no son de veterinaria, pero se utilizan también. Pero bueno, el telmisartán también se puede utilizar en perros y es otra alternativa para el tratamiento de la proteinuria, aparte de las dietas, claro. Exacto. Vale. ¿Qué opinas de las variaciones de potasio en algunos animales con el uso de espironolactona? Con las variaciones de potasio, no sé a qué se refiere esta pregunta. ¿Que suben y bajan? Me Sí, refiero supongo que a la eso. pregunta se refiere a sí, cómo lo ves en temas de mantenimiento para el potasio, ¿no? Cuando hay estas desviaciones con el uso de Pero yo espironolactona. creo, hombre, yo realmente tampoco he tenido muchas desviaciones en el potasio, o sea, no tengo mucha experiencia en esto, porque se me ha mantenido bastante estable. Sí que he notado más variaciones cuando aumenta la poliuria. Vale. Ahí sí que, bueno, el fallo cardíaco relacionado con el uso de furosemida. Pero en cuanto a la espironolactona, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo de los gatos o, mm, o en problemas adrenales caninos, la verdad es que no he tenido mucha experiencia en variaciones de potasio, ¿eh? Y ya por último, Susana, ya te liberamos por hoy. Nos comentan, ¿hay No alguna sé ni qué hora es. fórmula fiable para corregir estos valores de creatinina, urea, en referencia también a ese tanto por ciento de deshidratación? ¿Alguna fórmula fiable en referencia? Vamos a ver, yo como parte del tratamiento de la enfermedad renal es hidratar. Una de las partes es hidratar, bien aplicación de sueros, aumentando el consumo de agua, dando dietas húmedas, tanto en perros como en gatos y mucho más en gatos. En gatos sabéis que utilizamos también sueros de manera subcutánea, se aplican sueros en la enfermedad renal crónica. Entonces,
para que los IECA no afecten al riñón, el animal tiene que estar completamente hidratado, pero tiene que estar completamente hidratado para los IECAs y para todo, porque la propia deshidratación provoca empeoramiento de la función renal. Entonces yo creo que aquí la fórmula es como sea conseguir hidratar, ¿vale? Con sueros o con sueros subcutáneos o eso, aumentar, aunque beban ya, pero dar dietas húmedas, cosas de esas de que los mantenerlos siempre hidratados. Entonces no tendremos que reducir la dosis o quitar el IECA y además será muchísimo mejor para el mantenimiento de la función renal. Perfecto. Pues nada, Susana, agradecerte bueno, toda la ponencia, muchísimas gracias. También agradecer a Impulso Vet, bueno, a Axon Comunicación, por la organización de esta sesión. Y bueno, ya por último, agradeceros a todos por vuestra asistencia. Recordaros que esta sesión, esta formación, estará alojada en Caler Formación en los próximos días y la podréis consultar todas las veces que queráis. Y nada, desearos una feliz tarde y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a la organización también.